¿Cómo están? Gracias a los tres que están bien y los que no están bien, bueno, algo habrás hecho para no estar bien, porque tenés todo para estar bien. O sea, dejate de hinchar. Muy bien, tercer conversación. La primera, ¿cómo se llamaba? Eso, rompiendo el molde, lo acabamos de cantar recién, ¿no? La de anoche. Renovar la mente. Muy bien, entonces ahora abrí tu Biblia. Yo me reía, no lo tomen a mal, ¿no? Lo que estoy diciendo. O lo que voy a decir, mejor dicho. Pero buscaban el versículo y me miraban y me decían, ¿está bien? Y lee la Biblia, si está en la Biblia porque está bien, ¿no? Pero bueno, cositas que tenemos que ir ajustando y mejorando. No, yo no dije quién, vos ahorita te quemaste. Filipenses capítulo 3. Interesante lo que pasa, o el contexto de los filipenses, ¿no? Filipos era una ciudad que era una colonia romana. Y tanto los filipenses como los romanos tenían un problemita, en especial los filipenses, que ellos pensaban que eran superiores por la ciudadanía que tenían. Acordate, lo mencionamos en estos días, pero es importante porque va muy pegado el mensaje con lo que Pablo le escribe a los romanos. Porque llegás al capítulo 3, versículo 21, y dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, la ciudadanía que importa al fin y al cabo es la que trasciende, no la que queda acá. No la del pasaporte o el sellito que tengas. La ciudadanía que vale es la ciudadanía celestial porque uno vive de acuerdo a su ciudadanía. Y es interesante porque Pablo usa la palabra ciudadanía, en otra oportunidad usa la palabra embajadores, que es el representante de una tierra en una tierra lejana. Es aquel que representa los negocios de su tierra en otro lugar. Y si vos sos un hijo de Dios, vos representás el cielo. Por eso es que no es un juego a lo que Dios nos ha llamado. Porque sos la mejor publicidad para el cielo o la peor propaganda. Porque sos un ejemplo de lo que es un joven que ama a Dios o sos una excusa de un tibio que lo único que hace es sentirse cómodo en un grupo de personas. Entonces, quiero animarte y desafiarte a que vos, al haber escuchado lo que Dios está hablando, puedas tomar la decisión de romper aquellos moldes. Recién decíamos, ¿no? Y yo entiendo que el escritor, si mal no recuerdo, es Indio Mar, ¿no? El de la canción esta, Espacio Te Haré. Clama al Señor para que Él haga algo en su vida. Pero acordate, ¿no? Somos nosotros que tenemos que romper los moldes. Somos nosotros que tenemos que decidir dejar lo que hemos hecho. Por costumbre, por religión o lo que fuera. Pero somos nosotros. Deja de pedirle a Dios lo que tenés que hacer vos. Pedirle a Dios que te dé su gracia, que te dé el coraje, el ánimo, pero no que creas que si no lo hiciste porque Dios no te lo ha dado, sino porque no hemos tomado la suficiente dimensión de la importancia que tiene tomar esa decisión. Pablo tiene que decirle a los filipenses, muchachos, en Cristo está nuestra identidad. Y nuestra identidad define nuestra actividad. ¿Escuchaste? Nuestra identidad define nuestra actividad. No es al revés. Muchos creen que cuanto más hagan para Dios, más van a hacer. No, más vas a hacer, no hacer. Es lo que sos en Cristo y entender quién sos en Cristo lo que te tiene que motivar, mover a hacer lo que Dios espera que hagas. Pablo escribe, capítulo 3 de Filipenses, él da su testimonio personal. Y fíjate lo que dice, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué cosa? Prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesús. Vimos la importancia de romper los moldes, vimos la necesidad de renovar la mente, pero habiendo visto esto, hay que tomar una decisión. Y es redirigir la meta.
tus decisiones, tu cosmovisión, tu formateo te llevaba hacia una dirección. Pero me encuentro con Cristo, abro su palabra, me veo reflejado, veo que las cosas no son como Dios espera. Entiendo que soy yo el que tiene que salir del molde, romper con ciertas cosas. Entiendo que soy yo el que tiene que renovar su mente. Tengo la mente de Cristo, la palabra de Cristo. Soy parte del pueblo de Cristo. Pero el único que puede frenar la obra de Dios en mi vida soy yo. Acordate, nosotros somos muchas veces, viste, como los sindicatos. Le hacemos paro al Espíritu Santo. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Esto sí, eso no. Esto sí. Eso no. Entonces vamos eligiendo y le hacemos una uocra espiritual al Espíritu Santo en nuestra vida y no dejamos que Él edifique su obra en nosotros. Pablo dice, y lo dice Pablo, no lo he alcanzado. Fíjate que dice, olvido el pasado. Y generalmente cuando pensamos en el pasado pensamos en todo lo malo. Pero Pablo dice, olvido todo lo bueno. No me quiero quedar en los laureles del pasado. No me quiero quedar en lo que hice cuando era más pibe, ¿no? Yo sé que esta es una conferencia juvenil, pero la palabra de Dios es para todos. Y quizás mis hermanos mayores, la obra de Dios en tu vida es un recuerdo del pasado. No es una realidad presente. No te quedes con las medallas del pasado, no te quedes con los laureles, porque si todavía estás acá es porque Dios quiere seguir haciendo algo en vos. Y esta juventud, mis hermanos, necesitan de ustedes. No como aquel que dice, nosotros cuando éramos pibes, sino aquellos que apoyan, que acompañan, que corrigen, pero como te hubiese gustado que lo hagan con vos. ¿Sí? Necesitamos de eso. Necesitamos referentes, alguien que nos refiera. Necesitamos modelos, gente que nos guíe. ¿Sí? No nos excusemos, no vos tenés que mirar a Cristo. Pablo decía, aprendan de mí, imítenme a mí como yo a Cristo. Entonces, muchachos jóvenes, muchachos no tan jóvenes, o más experimentados, suena mejor. Sigamos buscando lo que Dios tiene para nosotros. En su lecho de muerte, mi abuela le expresa a mi papá, que le leía la Biblia, y le dice, yo no sé por qué el Señor me tiene acá todavía, yo me quiero ir. Pero si el Señor no me llevó es porque algo me queda por hacer. Palabras textuales de mi abuela. No sé qué era lo que tenía que hacer porque pasaron unas semanas y mientras mi papá le leía la palabra, ella dice, ya escucho los ángeles cantar, cerró sus ojitos y pasó la eternidad. ¿A qué te quiero llevar con esto? Si estás acá todavía, es porque la obra de Dios en vos no se terminó. La misma carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estando persuadido de esto, estoy convencido de algo, que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo te llame o te venga a buscar. Pero en el medio está todo este proceso, donde vos y yo nos disponemos a facilitarle a Dios la obra o a piquetearlo cada tanto. A decirle, no, hasta acá. Y muchachos y chicas, si vos pensás que Dios va a obrar en tu vida en actividades como esta, estás equivocado. Porque Dios es un Dios personal. Imagínate si graficaríamos la vida espiritual o con eventos como este. Mirá, sería algo así. Tu vida espiritual, evento, tu vida espiritual. Evento, tu vida espiritual. Conferencia, tu vida espiritual. Campamento, ¿no? Y vivimos la vida cristiana como si fuera un electrocardiograma, ¿viste? Dios quiere que vos y yo apuntemos siempre a más. Y eso va a depender de eventos como estos. Por supuesto, está buenísimo. Hablábamos con Danilo, hablábamos con Mauricio. Esto está buenísimo. Yo no tuve este tipo de cosas a tu edad. Pero hay un peligro en esto, pensar que esto es todo. O que Dios solo habla acá. O que comunión es esto, más gente de la que suelo estar. Comunión es entender para qué vine. Comunión es entender para qué Dios me trajo. Comunión es entender de dónde nace esto, el corazón de los pastores, las autoridades, que quieren que vos tengas un lugar de contención, pero sobre todo de comprensión de cuál es la voluntad para tu vida. De que lo que Dios tiene para vos es lo mejor que te puede pasar. Ahora Pablo dice, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. Mi meta cambió. Yo antes quería hacer esto y si vos lees el capítulo 3, Pablo tira todo su currículum. ¿Viste? Todo lo que él era, lo que había conseguido el tipo, si hubiese subido a eso a LinkedIn, ¿viste la red social para conseguir laburo? El tipo lo contrataba a todo el mundo. Porque alto currículum tenía Pablo.
Pero Pablo dice, todo eso lo estimo por basura para ganar a Cristo. Y no está hablando de salvación por obras. No está hablando de merecimiento. Lo que él está diciendo es, yo quiero todo lo que tiene Cristo para mí. No me quiero conformar con mi lugarcito en el cielo. No me quiero conformar con vida cuando puedo tener vida abundante. No me quiero conformar con un evento cada tanto cuando el Dios del evento está conmigo donde yo esté. No me quiero conformar con las frases que alguien puede decir cuando la palabra de Dios está acá y la tengo conmigo. El tema es si estoy dispuesto a escucharlo a Dios, hablándome a mí en primera persona. La voluntad de Dios en mi vida, vivir la voluntad de Dios en mi vida es el producto, es el resultado de mi relación personal con el Señor, diaria, fresca, genuina, sincera. No es el resultado de una fórmula mágica, ¿viste? Esto más esto, igual la voluntad de Dios. De hecho, es el resultado quizás de una resta. Menos de mí, menos de mis sueños, menos de mis deseos, menos de mis caprichos, menos de lo que yo espero, menos. Igual lo que Dios tiene. Pero que sea menos de mí no quiere decir que lo que Dios tenga sea menos para vos. Porque es lo mejor que te puede pasar. Pero nunca lo vas a ver así si seguís enfrascado en un molde, si no renovás tu mente. Si no, ¿cómo puedes entender que un tipo como Pablo, y podríamos citar ejemplos de toda la Biblia y de más contemporáneos, dejaron posiciones, dejaron laburos, dejaron títulos? Hace unos años hablaba con un hermano que era el CEO, era el más importante de una empresa multinacional. Hizo un viaje exploratorio a Marruecos. ¿Viste? Él trabajaba en una telefónica acá en Argentina, grande, mucho laburo afuera, viajaba todo el tiempo. Y de repente renunció a su laburo. Y vos decís, pará, loco, ese laburo es el que todos quisiéramos tener. Y dice, en el viaje que hice, me rompió la cabeza pensar que cuando yo hablaba de Jesús, la gente me preguntaba, ¿quién? Gente que jamás había escuchado la palabra o el nombre de Jesús. Mientras vos y yo nos acostumbramos a cantarlo, a llevarlo en remeras, en aros, en colgantes. Nos damos el lujo de abrir la Biblia cuando queremos, cuando hay gente que desearía tenerla. Que la Biblia que tienen son los versículos que han recibido quizás de forma clandestina. Y vos y yo nos damos el lujo de jugar a las escondidas con Cristo. Cuando escuchaba esta frase de este muchacho dije, ¿cómo podés llegar a dejar todo lo que un hombre o una mujer desea para seguir a buscar la voluntad de Dios? Hay que teniendo la mente de Cristo. Al dar el ejemplo de Moisés, el tipo era el próximo en ocupar el trono de Egipto. Y dijo no. Prefirió estar con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites temporales del pecado. Pero la clave sigue en el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Porque tu mente y lo que permitas en tu mente va a definir tu visión. ¿Y dónde vas a enfocar tu vista? Hablaba con los muchachos y les decía, ¿no? Si te deleitas en el Señor, Él va a conceder los deseos de tu corazón. Pero si te deleitas en Satanás, en la carne, en lo que el mundo te ofrece, Satanás también va a conceder los deseos de tu corazón. Que no te olvides, si no hay una mente renovada, sigue siendo un corazón que es perverso. Perverso. Ayer compartía con los muchachos y les decía, uno de los mejores consejos que recibí en mi vida espiritual, lo recibí de parte de un muchacho que para mí era un referente. Y me dijo, estás a un paso de convertirte en el hombre que Dios quiere, pero estás a un paso de convertirte en tu peor versión. Y ese hombre hoy está preso. Porque como muchos de nosotros somos buenos para citar la Biblia o para dar consejos, pero no tanto para darlos. Si no, mirá la historia de Salomón. Escribió el libro de Proverbios, uno de los favoritos de todos los cristianos. Pero el tipo termina escribiendo Eclesiastés diciendo vanidad de vanidad, todo es vanidad. El tipo que te alentaba a vos y a mí a cuidar nuestro corazón, no cuidó su corazón. Y empezó a acumular caballos, mujeres, experiencias, al punto de decir la vida no vale nada. Y termina escribiendo su libro y dice, el fin de todo es este, teme a Jehová y apártate del mal. Punto. Y se acaba la historia. Entonces, ¿por qué vos y yo queremos experimentar algo diferente cuando tenemos tantos ejemplos que nos muestran que no hay vida fuera de Jesús? Que nada te llena.
que nada te llena. El tema es que vos y yo nos dispongamos a renovar nuestra mente continuamente. Terminamos ahí en Romanos capítulo 12, ¿no? Transfórmense, no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mirá, acompáñame. Yo sé que son versículos que ya leyeron los chicos en el juego. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es el corazón de Dios, es el deseo de Dios, es el plan de Dios para tu vida. Que si prestaste atención, leímos en Efesios 2:10, que Dios desde antemano, antes de la fundación del mundo, ya planeó para vos su voluntad. Chicas y muchachos, Dios tiene un plan para tu vida donde la camiseta 10 tiene tu nombre en la espalda. Y no hay suplente. No hay suplente para lo que Dios tiene para vos. Ahora, si vos te pones la 10 o no, Dios no va a decir, porque la Biblia dice que si yo no hablo van a hablar las piedras. Y tenés a Balaam, el profeta, que cuando se cayó la boca, la burra tuvo que hablar. Ahora, yo creo que acá hay personas lo suficientemente inteligentes para decir, yo no quiero que un burro haga lo que Dios tiene para mí. Yo no quiero que una piedra haga o diga lo que Dios quiere que yo haga, ¿o sí? Yo creo que no. Entonces debemos renovar la mente y conocer lo que Dios tiene para nosotros. Segunda de Pedro 3:9, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Déjame decirte, no te conozco, pero si estás en este lugar y pasaste estos días y estás luchando con lo que hay en tu mente, pero nunca le pediste perdón a Cristo por tus pecados, déjame decirte que no vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque ese cambio de mente empieza con un cambio de corazón y ese cambio de corazón lo hace el Espíritu Santo de Dios. Viniendo a mi vida cuando reconozco que soy un pecador, que no puedo hacer nada y que Cristo lo hizo todo por mí. Cuando reconozco mis pecados, cuando reconozco a Él como Salvador, Él perdona mis pecados, viene el Espíritu Santo a morar a mi vida y soy salvo. Tengo salvación. Esa es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que cada persona de esta tierra pueda escuchar el Evangelio. Después cada uno va a responder o no a eso. Pero la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, es la salvación. Primero de nuestras almas y después que nosotros nos encarguemos de transmitir la salvación. Por eso las últimas palabras de Jesús prácticamente en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Chicas y muchachos, no es el deseo de Dios llenar templos en esta tierra. El deseo de Dios es llenar el cielo. Él ya vino, Él ya hizo todo, ahora te confía a vos. Que en el deseo de descubrir su voluntad continúes haciendo lo que los discípulos hicieron. Expandir el Evangelio, esparcir la semilla del Evangelio. Fíjate, también leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque la voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de fornicación, que te apartes de cualquier pecado sexual que atenta contra el cuerpo, que rebaja el plan de Dios, que es un hombre y una mujer para toda la vida. Sabemos que hay excepciones, ¿no? Cuando la muerte corta el pacto. Pero el plan de Dios es que vos lo agrades a Él en la santidad, en la pureza, que lo honres con tu virginidad, que lo honres con la espera. Chicas y muchachos, vale la pena. Chicas, no compren humo. Hay muchos vendiendo proyectos. Cuando termine, cuando haga. No te guíes por lo que Él te promete que va a hacer. Mirá la realidad de hoy. Perdón, muchacho, pero tengo 2 hijas. Y yo como papá no quiero menos que alguien que la tenga mejor que yo. Menos que eso no. Mi esposa a veces los carga de meriendas y dice, mirá, menos que papi no, y con todos mis defectos y demás. Pero no compres proyectos. Mirá realidades. Mirá cómo sirve al Señor. Mirá si ama a las personas. Mirá cómo trata a su mamá. Así te va a tratar a vos. Muchachos, la cáscara te puede volar la cabeza. Pero pasa el tiempo y lo que te queda es el recuerdo de la fotito, de la confe.
Busca una mujer que tema a Dios, una mujer que te ame, pero que sobre todo ame a Dios. No compremos humo. Honralo al Señor con la espera. ¿Sabes qué he visto a lo largo de estos años recorriendo en mi país? Chicas que por años se han guardado en la pureza, en la santidad, en la espera y en la obediencia y pensaron que Dios se olvidó de ellas. No te rebajes. No te rebajes. No busques en un pibe lo que solo Dios te puede dar. Y esperá en el tiempo de Dios y Dios te va a dar más de lo que te imaginas. Dios no se equivocó, Dios no se olvidó. Seguí haciendo su voluntad, ponelo primero y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Muchachos igual. Tanto chicas y muchachos pueden salir mañana y tener el chico y la chica con la que quisieran estar. ¿Pero a costo de qué? ¿A precio de pureza? Te dura un ratito. El bajón, el dolor, la angustia le abre la puerta a la depresión. Y conozco mucha gente que hoy está con la persona que querían estar, amargados porque saben que no están en la voluntad de Dios. Se casaron con la piba que les volvía locos, se casaron con el flaco que les vendió el mundo. Y quizás se lo llegaron a dar, pero están lejos de la voluntad de Dios. Por eso no busques a alguien que te acerque a la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios y ahí te vas a encontrar con esa persona. Porque cuando dos buscan a Dios se encuentran. Pero si vos buscas a una persona, esa persona quizás o no necesariamente está cerca de Dios. Entonces buscalo a Dios y te vas a encontrar con pibes, con pibas que busquen a Dios. Menos de eso no. Dale. Fíjate, la voluntad de Dios es mi satisfacción. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dios no quiere tu felicidad, quiere tu satisfacción. Son dos cosas diferentes. Lo que me hace feliz es lo que yo espero, lo que me da satisfacción es saber que alcancé lo que Dios tenía para mí. Y no es lo mismo, aunque en nuestro diccionario sean sinónimos. Y sabemos, venimos escuchando o venimos leyendo Romanos 12:1. La voluntad de Dios es tu sacrificio. Es que entregues, es que te niegues a vos mismo. Es que te bajes vos del escenario para que Él se suba. Es que dejé de hablar vos. Sea la voz de Dios y no la tuya. Dios va a hacer su obra en vos a través de lo que Él te ha dado. Y Dios te dio todo. Si tenés un talento es porque Dios te lo dio. Usalo para la gloria de Dios. Si tenés un don, todos tenemos un don, todos los hijos de Dios, al menos uno. Ponelo al servicio del Señor. Porque Dios obra de forma espiritual y lo va a hacer a través tuyo, a través del don que Él te ha dado. Por eso disponete a buscar lo que Dios tiene para vos. Y Dios te va a sorprender. Mi hermana leyó el Salmo 143:10. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad. No dice, enséñame a conocer tu voluntad. Porque acá todos sabemos lo que Dios pide de nosotros. Pero no es suficiente saber, hay que hacer. No es suficiente salir del molde, renovar la mente, sino que ahora hay que empezar a tomar acciones prácticas. Tengo que redirigir mi meta. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Porque déjame decirte, tarde o temprano vas a llegar ahí. Tarde o temprano vas a llegar ahí. La Biblia nos describe cómo es la voluntad de Dios. Lo vimos en Romanos 12, dice que es perfecta. Vas a Santiago capítulo 4 y acompáñenme ahí, por favor. Santiago 4. Versículo 13 y al 15. Dice, presten atención, ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como neblina del amanecer, aparece un rato y luego se fuma. Versículo 15, lo que ustedes deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo.
Creo que se lo mencioné a todos o a los muchachos, no recuerdo. Hay 2 tipos de pecado. El pecado de comisión, que son las cosas malas que cometo, y está el pecado de omisión, las cosas buenas que no hago. Y la versión 60 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por eso, chicas y muchachos, escuchame esto. Si vos no estás buscando la voluntad de Dios para tu vida, si vos no estás anhelando lo que Dios tiene para tu vida, estás en pecado. Porque sé que tengo que buscar la voluntad de Dios. Entonces, si no la estoy buscando y mucho menos la estoy haciendo, ¿en qué estoy? En un punto neutro. Siendo parte. Sumando. Pero no disfrutando al 100 de lo que Dios tiene para mí. La voluntad de Dios es práctica, muchachos, chicas. Lo llevo a la práctica cada día. Que tus decisiones estén fundamentadas en lo que Dios quiere, no en lo que vos querés lograr. Recién cantábamos, ¿no? Haz lo que quieras conmigo. ¿Sabés que eso es una oración peligrosa, no? Está lindo cantarlo. Haz lo que quieras conmigo. Pero yo le estoy diciendo a Dios, Adonai, Señor, Kyrios, el que está sobre todo. Cuando digo Señor, le digo yo soy tu siervo. Viste que a veces hay cosas que decimos por inercia y no tenemos idea. Señor, 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 Señor. Cuando le digo Señor, estoy diciendo yo soy tu siervo. Cuando yo le digo señores, acá estoy, ¿qué querés que haga? ¿Pero vos estás dispuesto a hacer lo que Dios te dice? ¿O Dios te pide? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus caprichos o planes pretenciosos, como dice esta versión? Y decir, yo quiero hacer lo tuyo, Señor. Quizás Dios te pide que renuncies a esos planes porque esos planes te alejan de Él. Pero quizás Dios te está pidiendo que pongas esos planes a los pies de la cruz para decirle esto para tu gloria y no para la mía. Te voy a contar un breve testimonio personal. Soy el menor de 3 hermanos. ¿Sí? Mis viejos, mi viejo de Tucumán, mi mamá de Buenos Aires. Ninguno de los 2 tiene estudios secundarios. A gatas terminaron la primaria porque no podían estudiar. Entonces su deseo era quizás como el deseo de tus viejos, que sus hijos no pasen por lo que ellos pasaron. Entonces nos sentaron alguna vez y nos dijeron, ustedes estudien. Perfecto. Entonces empezamos a estudiar, mis hermanos terminan la secundaria, mi hermano mayor empieza a estudiar analista en sistemas, o ingeniería en sistemas, perdón, se pone de novio, la mujer que le diste, ¿no? Dejó el estudio. Mi hermano del medio, jugador de fútbol, atajó en la reserva de Villa Dálmine, empieza a hacer la carrera de profesorado de educación física, da todo bien el físico, va al teórico, queda fuera. Entonces estaban todas las fichas puestas en Johnny, ¿no? Para que sea el primer profesional de la familia Mercado. Soy maestro mayor de obra. Mientras terminaba mi último año en la escuela técnica, me anoté para la Universidad de Buenos Aires para hacer el ciclo básico común para arquitectura. Y mi corazón quería demostrar que yo sí podía. Que yo iba a ser el primer profesional. Yo soñaba con la plaquita de bronce que diga Jonathan Ariel Mercado, arquitecto de la UBA, matrícula nacional, ta. Y quería que mis viejos pasen por ahí y digan, valió la pena, valió la pena. Pero ¿sabés qué? No lo canté porque no existía esa canción. Pero lo dije en un momento, Señor, haz lo que quieras conmigo. Y en una serie de conversaciones como esta, Dios tocó mi corazón. Y me dijo, Johnny, yo no te salvé para mostrar lo bueno que sos vos. O lo que podés lograr. Y déjame decírtelo acá. Era bueno haciendo lo que hacía. Pero Dios me dijo, no es tu gloria. Vos sos pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Porque si hay algo bueno en vos, no deja de ser de Dios. Lo que Dios te dio, te lo confió. Sos administrador de tus dones, talentos, pero son de Él. Y algún día vas a tener que dar cuenta de lo que Él te dio. Y yo entendí que estaba yo queriendo hacer lo que yo quería con lo que Dios me había dado. Y Dios me partió al medio. Y entendí la frase que dijo un misionero en el África. Si Dios te llamó a ser mi siervo o a su siervo, no te rebajes con ser rey. Lo mejor que este mundo te puede ofrecer no se compara a lo que Dios tiene para vos. Y ahí me dispuse a hacer la voluntad de Dios y por ahí debe estar en algún lado mi solicitud para entrar al CBC. No te estoy diciendo que renuncies a tu carrera o a tus deseos, pero sí renunciar a tu gloria
y decirle, Señor, esto que estoy estudiando es un medio para darte la gloria a vos. No es el fin de tu vida. Chicas y muchachos, ¿querés saber si es el fin de tu vida o no? Fíjate qué cosas dejás de lado de Dios para cumplir tu sueño. Porque no venís a la reunión de oración porque tenés que estudiar, como si te hubieses enterado el lunes que tenías que rendir el viernes. Y sabemos que cuando arrancás la materia ya tenés la fecha, salvo casos excepcionales. Entonces, ¿cuándo va a ser el día que sacrifiques algo de lo que vos querés lograr por vos para alcanzar lo que Dios tiene? Yo sueño con una juventud que diga, disculpe, profe, o disculpe, muchacho, no puedo juntarme a estudiar porque tengo reunión de oración. Una locura, ¿no? Pero lo que quieras conmigo. Las cosas no van a ser diferentes si no somos diferentes nosotros, chicas y muchachos. No es una oración, no es una canción lo que va a hacer la diferencia. Es un corazón que entiende que en la voluntad de Dios está mi plenitud. Está el clímax de mi vida. Es a lo mejor que voy a llegar cuando me dispongo a hacer lo que Dios tiene. Porque, a ver, mírame. Algo debe saber Dios, ¿no? Entonces, si lo que Él te dice que es bueno, agradable y perfecto, es lo mejor que te puede pasar. La voluntad de Dios es placentera. El hacer tu voluntad me ha agradado, dice el Salmo 48. Me hace bien. Porque entiendo que es lo que vos tenés para mí. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:17, lo vimos en estos días también. Pero el que hace, el mundo pasa y sus deseos, ¿no? Saltamos al 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes cuál es la idea de permanecer ahí? Es la idea de que me quedo acá y no busco afuera porque estar acá es lo mejor que me puede pasar. La permanencia del que disfruta la voluntad de Dios es una convicción que dice nada me va a dar lo que Dios me da. Esa convicción fue la que le faltó al hijo pródigo, que estaba tan acostumbrado a estar en casa, del cariño del padre, de la provisión del padre, y se acostumbró a eso. Entonces dijo, quiero experimentar algo nuevo, y se fue. Pero déjame decirte, yo veo dos pródigos en esa historia. El pródigo que se fue de casa y el pródigo que se quedó en casa. Porque el pródigo que nunca se fue de casa se quejó de todo lo que el padre no le dio. Cuando hablamos de casa no hablamos de la iglesia, hablamos de la presencia de Dios. Yo me aparté de Dios sin dejar de congregarme. Cuidado. Cuidado con pensar que apartarte de dejar de venir a la iglesia. Vos podés venir y tener asistencia perfecta a los cultos, a las actividades, pero en tu corazón estar lejos de Dios. Solo cumplís. No apartarse es no alejarme del plan de Dios para mi vida. Es vivir en el centro de su voluntad. Acá, en la facu, en el laburo, en casa, en pádel, en fútbol, en funcional, en lo que hagan. Ahí estoy yo, ahí está Dios. Y ahí estoy disfrutando lo que Dios tiene para mí. Cuidado, no es el lugar donde estás físicamente, es el lugar donde está tu corazón. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Está tu tesoro en la persona de Cristo? ¿Lo buscamos a Él por lo que Él es o lo buscamos a Él por lo que Él nos da? Quizás llegaste a la cruz así. Llegué a Cristo por una necesidad. Los otros días escuchaba a Lucas Leis y decía que los grandes aprendemos por crisis. O nos acercamos a Dios por crisis, ¿no? En medio del dolor, la necesidad, el trabajo, ahí nos acercamos más a Dios. Pero dice, cuando Jesús dice sean como niños, es que el niño va sin pretensiones. El niño va por curiosidad, el niño va porque se siente bien y nada más. No piensa como nosotros en el después, en el beneficio detrás. Él va por la persona. ¿Vas a Jesús por Él? ¿O por lo que Él tiene para vos? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y está a nuestra disposición. La voluntad de Dios es provechosa porque aquel que la disfruta no quiere nada más. ¿Viste cuando cantamos Jesucristo basta, Jesucristo basta? Ahora dice Jesucristo basta. Pero ese basta no es de algo que pará, es algo que llena, que satisface. Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Y si estoy satisfecho en Él, cuando el mundo me ofrezca voy a decir, no, gracias, porque estoy lleno. No necesito lo que el mundo tiene para mí si estoy lleno de Cristo. Pero si estoy buscando fuera de Cristo lo que solo Él me da es porque Él no me ha llenado. Y déjame decirte que la llenura del Espíritu
no es otra experiencia. No es yo recibo a Cristo y después necesito una unción especial. Cuando recibís a Cristo, Él llena el tanque al 100. Nosotros vamos bajando, ¿no? En el uso, en el diario vivir. La llenura del Espíritu es la entrega mía al Espíritu, no lo que el Espíritu tiene para mí. Porque el Espíritu vino al 100 a morar a tu vida cuando recibiste a Cristo como Salvador. Pero la idea de la llenura es justamente la imagen que se usa, es la de una vela, ¿vieron? De los veleros, que llena del aire es impulsada. Ayer veíamos cómo el viento se expresaba en las cortinas que se movían, ¿no? ¿Vos veías el viento? No, pero veía la expresión del viento. La expresión de un hombre, de un pibe, de una piba llena de Dios, es que se mueve en la dirección que Dios lo guía. Mira que le dice, vení Señor, sentate atrás. ¿Sabés qué es hacer la voluntad de Dios? Es vos sentarte atrás, ponete el cinturón y que Él maneje. Y que Él maneje. No es meterlo a la fuerza a nuestra voluntad. Viste que tengo 3 hijos. Me acuerdo con Josu, el más grande, aprendí una de las mejores lecciones. Estaba él, pobre, vos lo veis, es hermoso como la madre, pero es terco como el padre. Y le regalamos esas pelotitas, ¿viste? Redondas, que vienen con círculos, triángulos, y tenés las piezas que vos de encastre se llaman, juego de encastre. Entonces estaba mercado ahí, ¿no? Toc, mete el triángulo, mete el cuadrado, y se complicó porque agarró la estrella, ¿viste? Y el tipo lo quería meter donde iba, ¿viste? El triángulo. Y vos lo ves, se pone, ¿viste? Cuando se concentra, saca la lengua. 3 años, creo que tenía 2 años y medio, ¿viste? Y lo ve, y no. Y después puso la estrella, agarró la pelota y le hacía así, ¡pum! Lo quería meter a la fuerza. ¿Y sabés qué veía en eso mi vida cuando quiero meterlo a Dios en mi voluntad? Este es mi plan, pero bendecilo, Señor. Este es mi plan y a ver si entras vos en algún lugarcito. No tengo nada contra la alabanza, me encantó la alabanza que hicimos. Pero diciendo con este te voy a hacer un lugarcito. Te haré lugar, no le hagas lugar al Señor. Él tiene que ocuparlo todo. Porque hacerle un lugar es meterlo en el asiento de atrás, en la sillita, en el baúl. Dios quiere sentarse en el volante de tu vida. Él quiere manejar tu vida, Él quiere guiar tu vida. Y yo sentarme donde Él quiera. Porque si no estoy haciendo mi voluntad pidiendo que Él la bendiga. Cuando yo tengo que hacer su voluntad y entender que ahí está la bendición. En hacer lo que Él planeó para mí. Dios no bendice otros planes, Dios bendice los suyos. La bendición de Dios está en la obediencia a lo que Él planeó para vos. No en decirle con palabras maquilladas, ¿no? La voluntad de Dios, pero en realidad tu capricho disfrazado. Tuñado mi deseo, pintado de voluntad de Dios. Ahora, chicas y muchachos, la voluntad de Dios no es una opción para el Hijo de Dios. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de decidir cuándo, cómo, de poner en pausa o no. Vos vas a la historia de los cristianos, vas al libro de los Hechos, ves todo el Nuevo Testamento y fuera de la Biblia, los registros históricos. El que se identificaba con Cristo dejaba de vivir para sí. Por eso conocían a Cristo y al tiempo se bautizaban, como expresión de que ahora yo sigo a Cristo. Soy un seguidor de Él y todo el mundo lo veía y su vida cambiaba radicalmente. No por el bautismo, sino porque entendían lo que significaba. Porque entendían que seguir a Cristo es dejar de seguir lo que yo quiero. Y déjame decirte algo, no podés seguir a Cristo con Cristo al costado o Cristo atrás. Vos seguís lo que tenés adelante. Si Cristo no va adelante, en algún momento te perdés. En algún momento te perdés. ¿Te acordás cuando hacíamos geometría? No sé si era los últimos años de primaria o los primeros de secundaria. Y agarramos el transportador y te hacían trazar 2 ejes, ¿viste? El X y el Y. Y te hacían poner el transportador y te decían, marque 1 grado. Marcabas una liñita ahí con el portamina y trace, ¿no? Otro eje. Y vos veías que en los primeros centímetros era prácticamente la misma línea. Pero cuanto más grande era o más se estiraba la línea, más se alejaba del eje. Quizás tomaste decisiones que son imperceptibles, que nadie se dio cuenta. Pero es cuestión de tiempo para que se vea lo de lejos que estamos del Señor. Por eso, si todavía no estás muy lejos del eje, volvé al Señor. Porque cuanto más te alejas, más cuesta volver.
Cuanto más agarrado de este mundo, más te cuesta soltarlo. Más se te pegan las mañas, la mugre. Y más cuesta. Por eso si en estos días escuchaste la voz de Dios, como el escritor a los hebreos les dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Acá el único beneficiado o perjudicado por decirle sí al Señor sos vos. No es lo que la iglesia se pierde, es lo que vos te perdés. Si yo le digo que no al Señor, vos te pensás que se va a enojar. No se va a enojar, va a decir, qué cabeza dura, loco. ¿Qué más querés que te muestre? Te formé en el vientre de tu mamá, te traje a este mundo, envié a mi hijo, murió en la cruz, resucitó, te dejé mi palabra, te dé mi Santo Espíritu. ¿Qué más querés, papá? Ya está. No le pidas más al Señor porque te dio todo. Entregale más al Señor. Y decile con sinceridad, con conciencia, acá estoy, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Mateo 6:33, uno de los versículos que revolucionó mi vida espiritual. ¿Lo sabés? Mateo 6 es un capítulo espectacular, ¿no? Parte del Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Ahí en Mateo 6 tenés el Padre Nuestro, tenés las bienaventuranzas. Pero llega el versículo 33 y dice, muchachos, chicas, jóvenes de San Genaro, de Porteña, de Buenos Aires, de Villa María, de San Francisco. ¿Quedó alguien afuera? No, estamos todos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscá primero lo que Dios tiene para vos y el resto viene solito. Pero asegúrate que Dios esté primero. Aprendimos que, creo que era el teorema de Pitágoras, ¿no? Que decía que el orden de los factores no altera el producto. Pero si Dios no está primero, el resultado nunca te da igual, ¿eh? ¿Querés que las cosas salgan como Dios planeó que salgan? Ponelo a Dios primero. Ponelo a Dios primero. Y te puedo asegurar que el resultado no es el que te imaginás, es algo inimaginable. En mi peregrinar espiritual, más de una vez dudé si la decisión que había tomado de vivir para Cristo era la correcta o no. Porque yo pude haber conseguido lo que necesitaba, pero ahora dependía de que Dios, que me llamó, me invitó, se iba a hacer cargo. Eso no quiere decir que no hago nada, sino que hago lo que tengo que hacer. Pero me centro en lo que Dios me pidió. Más de una vez dije, ¿será la decisión correcta? Pero hoy entiendo que sí es. Que jamás imaginé lo que Dios iba a hacer. Y quizás vos mirás mi vida y vos decís, pero flaco, vos qué sé. Bueno, primero, gracias si me decís flaco. Pero a mí no me interesa que vos creas o pienses o que la gente diga, uy, mirá este loco. Yo estoy convencido que estoy viviendo lo que Dios tiene para mí. Y eso me trae satisfacción. Y eso me lleva a cerrar mis ojitos cada noche, después de darle un beso a mis hijos, abrazar a mi esposa y decir, qué bidón que tengo. Quizás no tengo la mayoría de la mayoría de lo que ustedes tienen, pero tengo todo lo que Dios tiene para mí. Y eso me da paz. Y sé que si Dios me llama hoy a su presencia, sí hay un montón de cosas por corregir, pero te puedo asegurar, hoy estoy viviendo lo que Dios tenía para mí. Y esa satisfacción no te la da nada. Para todo lo demás existen las tarjetas, ¿no? Pero saber que estás viviendo lo que Dios tenía para vos, no solo satisfacción, ¿sabes qué? Te lleva a estar a cuenta todos los días. Ayer te lo mencionaba, esta situación que vivimos ayer nos llevó a recordar lo efímero, como decía Santiago, la vida es neblina. Nos mirábamos con mi esposa y nos decíamos, ¿y si hoy no hubiese llamado al Señor? Estábamos haciendo lo que nos pedía. Y nos mirábamos y decíamos, mirá dónde estamos, haciendo lo que Dios nos pidió. Por eso buscá primeramente el reino de Dios, lo que Dios es, lo que Dios tiene. Y el resto, déjalo a Él. Por eso ya cerrando en esta mañana, cerrando la conferencia, quiero invitarte ahí a que cierres tu Biblia. Sí, muchos no la abrieron. Pero que cerrar tu Biblia no quiere decir que le bajás el volumen a la voz de Dios. Porque saliendo de este lugar empieza la tarea práctica. ¿Qué vas a hacer con todo lo que escuchaste? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló? ¿Qué vas a hacer con esto de saber, de identificar el molde que tenés que romper? ¿Qué vas a hacer con esto de saber que es tu responsabilidad el renovar tu mente y cada día buscarlo a Dios?
en una búsqueda personal, en una comunión íntima. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer, les va a revelar su pacto. Lo que Dios tiene para vos no te lo va a decir un pastor desde acá adelante ni un predicador, te lo va a decir a vos en la comunión íntima con Él, en tu relación con Él, en esa sensibilidad de buscar, de decir acá estoy. Entonces vamos a terminar como cada día. Sentate ahí donde estás sentado, perdón. Disponete a escuchar la voz de Dios. Y quiero animarte a hacer algo, ¿no? Dejá lo que tenés en tus manos y extendé tus manos así hacia adelante. No es nada místico, tranquilo, ¿no? Y la pregunta que te hago es: ¿qué es lo que llena tus manos? ¿De qué están llenas tus manos? ¿Son tus planes? ¿Son tus deseos? ¿Son tus sueños? Déjame decirte que no vas a poder recibir lo que Dios tiene para vos si primero no te vacías de todo lo que vos te llenaste. Entonces ahí en comunión con el Señor, cerrá tus ojos, estás vos y Él, nadie más, y decirle: acá está, Señor. Acá está esto. Esta profesión, esta carrera, este laburo, este título. Acá está mi relación, Señor. Acá está mi matrimonio. Acá están mis hijos. Acá está mi ministerio. Perdóname porque muchas veces en lo que hago, el centro soy yo y no sos vos. Poné a los pies de la cruz lo que tenés que dejar. Pero ahí con las manos así abiertas, decirle: Señor, quiero lo que tenés para mí. Quiero lo que tenés para mí. Me dispongo a eso. Acá estoy. Acá estoy. Seguí vos hablando con el Señor, vos sabés lo que tenés que decirle. Vos sabés lo que tenés que dejar de hacer, vos sabés lo que tenés que volver a hacer. Vos sabés lo que tenés que empezar a hacer. Vos sabés. Él lo sabe y lo está esperando. Querido Señor, te digo gracias, porque a pesar de mí no te cansás de mí. Gracias por amarme, a pesar de conocerme. Gracias por no darte por vencido. Gracias porque no soy descartable para vos. Gracias porque tu voluntad sigue vigente para mí. Y Señor, qué satisfacción es saber que voy tomando pasos hacia ahí. A vos no te puedo engañar, vos me conocés, Señor. Y por eso no puedo dejar de alabarte, porque a pesar de eso seguís intencionalmente decidido en usarme. Señor, clamo a vos por la vida de cada pibe y cada piba acá, cada hermano mayor, cada padre de familia, cada esposo, cada novio, cada novia, cada mamá, cada muchacho, cada mujer. Para que ellos de corazón deseen, Señor, ser los protagonistas de tu voluntad. Que puedan bajar de la teoría a la experiencia de decir: no hay nada más en esta vida que ser lo que Dios quiere que sea. Que podamos romper esos moldes que nos han encasillado y nos han hecho perder tiempo o nos han hecho limitarte. Que podamos decidir renovar nuestra mente cada día buscándote de forma personal, intencional, constante, consistente. Pero que, Señor, como veíamos en esta mañana, decidamos redirigir la meta hacia dónde vamos orientando nuestra vida.
Que dejemos de querer llevarte a donde queremos y te demos a vos el volante para que vos nos lleves donde vos ya planeaste. Acá hay sueños, Señor, hay planes, que quizás son buenos, que quizás te incluyen, pero que no es lo mejor. En esta mañana que el pie de la cruz se llene de todo lo que no tenés para nosotros, Señor. Y que podamos terminar esta confe sabiendo, o al menos decidiendo hacia dónde queremos ir, qué es lo que vos tenés para nosotros. Señor, sé que mi oración no garantiza nada, es mi corazón expresándote a vos el deseo de que acá todos hagamos lo que tenemos que hacer para encontrarnos con eso. Y clamo una vez más por mi vida, pero sabés que hace tiempo dejé de pedirte a vos lo que tengo que hacer yo. Y es mi deseo que de acá salgan chicos y chicas con decisiones tomadas, con vidas redirigidas hacia lo que vos tenés para ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, porque han sido días espectaculares. Qué hermoso es conocer parte de la familia, qué hermoso es conocer hermanos y soñar con lo que tenés para nosotros. Que podamos, Señor, ver hecho realidad tu deseo en nuestra vida, de cumplir tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias. Oro agradecido en el nombre de aquel que lo hace posible, en el nombre de aquel que dejó todo y entregó todo para darme todo a mí. En el nombre de Jesús. Amén.